Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural Recoleta. Qué bueno pudieron venir a pesar del frío. Quiero agradecer al equipo de Recoleta por ayudarme a organizar esta mesa en homenaje a Juan José Saer y al director del Centro Cultural por haber impulsado esta iniciativa, a Maximiliano Tomás. También, por supuesto, a mis invitados, a mi invitada. Acá hay una silla vacía porque estamos esperando a uno que está estacionando, a Juan José Becerra, que hará su ingreso estelar en un rato. El 11 de junio pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Juan José Saer en 2005 en París. Saer había nacido, como ustedes saben, en Cerodino, un pueblito de Santa Fe, y escribió 5 libros antes de viajar en 1968 a París, donde continuó desarrollando su obra, que hoy está considerada como una de las más importantes de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Como dice Martín Prieto, Saer logró lo que pocos escritores lograron, que es que su nombre se convierta en un adjetivo. Existe lo kafkiano, existe lo borgiano y también existe lo saereano. Y lo saereano sería algo así como un estilo marcado por la puntuación, por una serie de repeticiones, de quiebres. Una frase que uno inmediatamente reconoce cuando lee cualquier página de Juan José Saer. Lo saereano también es una zona, la de Santa Fe, la del litoral, y una escena, la de un grupo de amigos y amigas comiendo un asado bajo la sombra en el agobiante calor del verano litoraleño. Además, Saer le vino a proponer una estética propia a la literatura argentina, de la cual se escribió y se habló mucho, y que yo voy a resumir brutalmente. Saer propuso una estética de la percepción. Su narrador es como un gran ojo que percibe todo. Desde una luz que entra por la ventana de un bar hasta las texturas, los sonidos, los olores de la calle San Martín en Santa Fe que caminaban sus personajes en glosa. Acontecimientos mínimos que suceden mientras los personajes conversan, mientras los personajes comen, mientras los personajes piensan. Y lo que hizo Saer es que su narrador narre este sistema de percepciones con la misma intensidad y la misma jerarquía que otros escritores y otras escritoras narran las acciones. En Saer las descripciones no son un complemento, hacen avanzar la trama, está todo entrelazado. De vuelta voy a citar a Martín Prieto, algo muy lindo que dijo, que Saer es una poética del nervio óptico. Y esta poética te puede fascinar, te puede encantar, o puedes salir expulsado. Si te fascina y si te gusta, vas a caer en una adicción, que es la adicción a Saer, de la que muchos hemos pasado, y empezás a leer un libro y después otro. Y empezás un viaje con las 12 novelas que publicó Saer, con los cuentos y con su poesía. La idea de hoy era conversar un poco con Inde, con Alberto, cómo fue el viaje de ellos, cómo conectaron con Saer. En el caso de Alberto es un viaje que lo tiene como copiloto, es en parte el artífice de que hoy exista algo que llamamos saereano, fue su editor durante 2 décadas, así que tiene mucho para contarnos. Los voy a presentar brevemente.
les voy a contar que Alberto Díaz estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fue profesor hasta 1993. En el 76, cuando la editorial Alianza cerró sus puertas, Alberto se exilió y abrió una sucursal de Alianza en México. Y a su regreso, en 1983, con la democracia, volvió a la Argentina y abrió ese sello acá en Buenos Aires. Después estuvo en un montón de lados. En Losada, formó parte del grupo editor de Espasa Calpe, fue director de MC, de Destino, de Ariel y de Seix Barral, donde se publicó toda la obra de Saavedra. Ahí llegó nuestro invitado que estaba con problemas con el auto. Adelante, adelante, ¿cómo va? Perdón por la demora. Inde Pomeraniec es licenciada en Letras por la UBA, periodista, editora y escritora. Dirigió entre 2010 y 2014 la editorial del Grupo Norma y entre el 2010 y el 2017 fue columnista del diario La Nación. Desde 2019 conduce el podcast sobre libros Vidas Prestadas. Es autora, entre otros, de los libros Katrina, El Imperio al Desnudo, Rusos, Postales de la Era Putin, ¿Dónde queda el primer mundo? Este último en coautoría con Raquel San Martín. Soy madre, soy mi hija, soy yo. Y Rusos de Putin, Postales de una Era de Orgullo Nacional y Poder Implacable. Su último libro es Todos queremos ser felices. Y Juan José Becerra es escritor, no pudo estacionar, es autor de las novelas Santo, Atlántida, La interpretación del libro, El espectáculo del tiempo, El artista más grande del mundo, Felicidades y amor, entre otras, y acaba de publicar 2 por Seix Barral. Ahora nos va a contar algo, si tiene ganas. Y bueno, la propuesta es cómo conectaron con la obra de Saavedra, cuál fue el recorrido que hicieron, qué les pasa con Saavedra hoy. Alberto, ¿querés empezar a contarnos un poco? Perdón, una rectificación. Yo no fundé Alianza, siglo XXI. Es decir, me exilié por siglo XXI y empecé a trabajar en Alianza cuando estaba en México. Es decir, así que bueno. Y además me olvidé de contar que sos actor. Sí, por supuesto. Actor fetiche de Filippelli, recientemente fallecido. Pero bueno, buenas noches. Bueno, creo que la consigna que nos dio Juan es cómo conocimos, es decir, o cómo entramos en la obra de Saavedra. Marco lo del siglo XXI porque era una editorial universitaria con poca literatura que se publicaba. Es decir, pero uno de los libros que publico es el segundo de Ricardo Piglia, Nombre Falso. Él ya había publicado La Invasión. Hablando con él, que terminamos siendo amigos, ya me dice, hay un autor santafesino que publicó en Jorge Álvarez una novela que te va a gustar. Bueno, le hice caso, compré Responso, leí Responso y a partir de Responso empecé a ir para atrás buscando las ediciones, es decir, y llegué, es decir, él, ya lo dijo acá Juan, en el 68 emigré a Francia. Yo esa época no lo conocía, empecé a conocer a Saavedra a través de su obra y a través de la recomendación de Piglia. A partir de ahí fui leyendo, es decir, el resto de sus libros, y cuando él ya llevaba publicado 11 libros en distintas editoriales y en distintas ciudades, es decir, los 11 libros fueron publicados en 10 editoriales distintas y en 6 ciudades, es decir, en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en Caracas, en México y en Barcelona. Finalmente, en el año 85, lo conozco, es decir, personalmente a Saavedra.
Durante la etapa esta que no lo conocía, pero lo leía y lo comentaba y bueno, y lo trataba de difundir, es decir, yo soñaba con, algún día me gustaría ser editor de este señor. Porque, y leí los primeros libros, salvo en la zona, son pocos saerianos. Yo creo que con Cicatrices empieza el Saer, es decir, que más nos gusta a los saerianos. Es decir, acá puedo hacer una acotación porque yo tengo cifras. Es decir, el que entra en el mundo Saer, si le gusta, entra para toda la vida, sigue comprando toda la obra. Es muy fiel, muy defensor, y el que rechaza, lo rechaza de plano. Le aburre, no le gusta, y pueden ser excelentes escritores. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de un gran escritor, Gamerro, que no le gusta Saer. Pero Gamerro, es decir, él dice, lo ha escrito, que cuando llueve no puede evitar remitirse a Saer y a las tormentas de Saer y sentirse un personaje de Saer si está dentro de un auto con una lluvia. Quiero decir que, es decir, te puede no gustar, es decir, pero es decir, siempre hay algún rescate, alguna marca que deja Saer como escritor. Dicho esto, el siguiente contacto es, yo ya regreso del exilio, fundo acá Editorial Alianza, es decir, que dejé siglo XXI en México, entré en Alianza de España, pero desde México, y al regreso del exilio, es decir, en el año 84 por ahí, fundo Alianza, y a Saer lo conozco en el 85. Físicamente, yo iba caminando desde mi oficina de Alianza, que estaba en Corrientes y Uruguay, a la librería Gandhi, que era una pequeña librería en ese momento, que era respuesta de la Gandhi de México, que en México sí es una gran librería, donde nos juntábamos los exiliados, los Argenmex. Es decir, porque tenían café express, la librería. Bueno, voy a ver a mis amigos de la librería Gandhi y sale de la librería Saer, lo conocía por foto. Entonces lo paro, le digo, perdón Saer, mira, mi nombre es Alberto Díaz, soy editor, y cuando le digo editor, ahí es decir, Saer en la vida cotidiana, es decir, tenía mucho humor. Es decir, entonces cuando le digo que soy editor, se lleva la mano. Hace años, es decir, los hombres que usaban traje, la billetera se guardaba en el bolsillo, se lleva la mano así para que no lo asalte. Entonces le digo, no, Saer, es decir, ya no robamos más de esa manera, robamos a través de un contrato. Se rió, quedamos vernos al día siguiente en mi oficina, y al día siguiente a las 12 del mediodía nos encontramos en esta oficina que funcionaba en ese momento en Uruguay y Corrientes. Charlamos y me dice que tiene una novela. Le pregunto si tiene una. Sí, no tenía nada escrito, pero tenía pensado y iba a empezar a escribir glosa. Digo, se la contrato. Bueno, es decir, discutimos el anticipo y digo, y agreguemos una reimpresión. ¿Cuál te interesa? Y no sé si está libre, me gustaría el limonero. Sí, está libre. Bueno, le contraté el mismo día glosa y el limonero. Es decir, de ahí fuimos a Edelweiss a celebrar, y durante los siguientes 20 años, en cada viaje, íbamos a Edelweiss para celebrar el inicio de nuestra amistad. Termino acá. A partir de ese momento, en Alianza le publiqué 6 libros, 4 novedades y 2 cosas, y cuando pasé a Espasa-Calpe, que tenía 6 Barral, le comencé a publicar. El primer libro que le publico en 6 Barral es La Pesquisa y Cicatrices. Siempre era una novedad y una reimpresión. Y de ahí hasta que, es decir, se murió La Grande, es el último libro.
Es decir, durante 20 años le publiqué toda la obra, que consta de 24 libros, 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 de ensayos, 1 de poesía, y post-mortem también le publiqué los borradores inéditos, los 4 tomos esos, y con eso son 27 libros, que son toda la obra, es decir, que la publicó, dejó de ser un autor itinerante con librerías, con editoriales, quedó fijado en esta. Después hablaremos más en detalle, pero bueno, este es el panorama así. Es decir, en el momento que le publicó Glosa, eran 11 libros, y bueno, yo completé el resto, es decir, de los libros. ¿Inde? Sí, tenelo, así le puedo. ¿Me vas a preguntar algo o no? Ah, me das pie directo. ¿Cómo conectaste con la obra? Ah. ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué recorrido hiciste? Bueno, gracias por la invitación. Estar acá, recién hablábamos con Alberto que estamos yendo por los barrios también ya para hablar de Saer. Pero lo disfrutamos. Sí, sí. Nos gusta como saerianos, nos gusta. Becerra es otro también que somos así itinerantes con el tema Juan y Saer. Bueno, yo soy discípula de Beatriz Arlo. Era imposible que no leyera Saer, que no llegara a Saer. Pero además de eso, me convertí en periodista y tuve la suerte de entrevistarlo varias veces. Y cuando lo entrevisté por primera vez ya conocía su obra, ya había entrado, digamos, a su obra. Pero además de ser discípula de Beatriz, fui discípula, y digo discípula así como bien ampuloso, más que alumna, ¿no? Con Nicolás Rosa, rosarino y saeriano. Y así como me recibí con Beatriz, digamos, mi última materia la di con ella, y yo había estudiado con ella antes de que ella regresara a la universidad como docente. O sea, estudiaba en lo que llaman la Universidad de las Catacumbas. Estudiábamos en los grupos que hacía alguna gente como ella, como Piglia, en determinados lugares. Y con Nicolás hice un seminario. Hicimos ni más ni menos que un seminario del Entenado, que cualquiera que lo haya cursado sabe lo que significa haber hecho con Nicolás Rosa un seminario del Entenado, que era como un delirio alucinante y al mismo tiempo maravilloso, ¿no? Así que yo diría que, bueno, en el caso de Beatriz empecé por Cicatrices, por supuesto, pero si a mí me preguntan cuál es mi novela favorita de Saer, es El limonero real, porque viste que a mí me encanta Glosa, por supuesto, soy fan en general de Saer, pero a mí me da la sensación de que aquellas cosas que quedan como fijadas, como uno dice, mi novela favorita, muchas veces es, o mi película favorita, muchas veces es lo primero que viste o leíste de alguien a quien después seguiste mucho. Y cuando lo seguiste mucho, naturalmente el amor arrancó en determinado momento. Y otras veces es lo que viste con alguien o lo que leíste en determinado momento. Yo me acuerdo haber leído El limonero real en unas vacaciones, muy tranquila, con un hijo chico, y llorar desconsoladamente con una novela que uno diría en principio, ¿cómo te va a hacer llorar una novela de Saer? Bueno, con El limonero real yo lloré desconsoladamente. Entonces es imposible que se pare de todo eso. Dicho esto, a él lo conozco cuando le hago la primera entrevista, lo vi 4 veces en donde hubo entrevistas formales e informales. Entrevistas formales hay 2 que se publicaron en el diario Clarín, una del 93 y una del 2001, pero hay otras 2, una pública ante 400 personas en la Feria del Libro del 2001, cuando él inauguró la feria, que además inauguró la tradición de que fueran escritores los que inauguraban la feria. Ese año, además de inaugurar la feria, hicimos una charla pública
que por supuesto, como yo le había hecho la entrevista para Clarín, yo no la grabé. No teníamos celulares, nadie grababa, nadie documentaba como se documenta hoy. La feria no se ocupó, nadie se ocupó, lo único que existe es un recuadro en Página 2 en una entrevista que hizo Silvina Friera, y ahí recuperé hace poquito un cable de la agencia alemana DPA. Algo voy a hacer con todo eso, algo con lo que me acuerdo y con lo que hay ahí, pero no hay un documento de eso. Y lo otro, la otra vez que lo vi, y lo estuvimos recordando este domingo último con Daniel Morsinski, un gran fotógrafo argentino que vive en Europa hace muchísimos años, que vivió mucho en París y que es el autor de esa foto, por otra parte, que lo fotografió muchas veces, y una de las veces lo fotografió, fuimos juntos, porque teníamos un proyecto de libro, fuimos juntos a fotografiar, a hablar con él y a fotografiarlo a la casa de Nicolás Sarkis, el cineasta y amigo de Saer. Hacía un calor, era diciembre o enero, hacía un calor de novela de Saer y había un asado que estaban haciendo. Y en esa foto, el otro día, Morsinski recuperó la foto, que la tengo acá y que voy a ver si la publico en estos días, porque era una foto que yo había olvidado, él mismo la había olvidado. Hay otras fotos de esa tanda que él hizo y que se publicaron, pero esa foto de Saer al lado de un asadito nos habíamos olvidado por completo. Y a propósito de este encuentro, traté como de recuperar eso. Esa vez charlamos, no sé, todos estos días estuve medio como en una especie de pensamiento Saer, tratando de recuperar cositas, pequeñas cositas en relación a eso, tratando de reconstruir la realidad mejor que la realidad, digamos, ¿no? Y lo que me acuerdo es ese calor, me acuerdo de haber llegado, me acuerdo de haber subido la escalera a la terraza. Él era muy amable conmigo. Si bien no lo veía seguido ni tenía contacto con él, le vuelvo a decir, no había celulares, uno no chateaba y no había mail. Entonces, las relaciones que se establecían a la distancia tenían que ser realmente muy sólidas y muy fuertes. Pero todas las veces que lo entrevisté, porque ese año, a lo mejor vos te acordás, fue en el 2001, yo me acuerdo haberlo entrevistado y que él estaba muy mal porque se había enfermado la hermana o había tenido un accidente la hermana, Mabel, ¿puede ser? Había un problemita de ese tipo, pero no... me acuerdo que estaba como abrumado por alguna cosa familiar. Pero digo, eso me lo comentaba porque realmente se había entablado como un buen vínculo de entrevistador, ¿no? Entrevistadora y entrevistado. O sea, él estaba tranquilo, era... ¿Qué voy a decir? Que no se sepa. Entrevistarlo a Saer era hablar de su obra, pero él era un lector extraordinario y era un crítico extraordinario y era alguien que reflexionaba sobre la literatura y sobre la narrativa y sobre la poesía y sobre la política y sobre todo con un lenguaje maravilloso. Era realmente fascinante conversar con él. Pero también era alguien que, porque uno iba a entrevistarlo a Saer casi como preparándose mucho como para un examen, ¿no? Porque uno ibas a entrevistar a Saer, ¿viste? Y al mismo tiempo a él lo divertía mucho que se le preguntaran otras cosas. Podía parecer una pavada, pero ahora que estuve revisando lo de la Feria del Libro, yo me acuerdo haber pensado aquella vez, bueno, si va a haber mucha gente, la gente que viene a la feria, va a haber lectores y va a haber algunos que tenemos que convocar como lectores. Es la oportunidad de convertirlos como lectores. Y pensaba, es una entrevista pública, puede ser un poco más relajada. Y lo fue. Hablamos de lo primero que leyó, hablamos de lo primero que escribió, hablaba de travesuras en la escuela, algo que uno diría en principio, bueno, no es lo que uno va a esperar cuando va a entrevistar a Saer. Sin embargo, se prestaba muy amablemente también a ese tipo de conversaciones. Yo quería, antes de pasarle a Juan Becerra la palabra, recomendarle a quienes están acá, que vinieron claramente porque son lectores de Saer, quería recomendarles 2 libros. Por supuesto, el libro de Alberto Díaz, Un editor para Saer, que es un libro fascinante también en el sentido de que es el retrato de una amistad, y para los que somos editores es un trabajo sobre aquellos que estamos detrás de los libros también, ¿no? Así que es un libro precioso. De la misma editorial de la Universidad Nacional del Litoral, un libro más nuevo, más reciente, de Roberto Maurer, el amigo de Saer, que se llama Pequeña crónica de una amistad,
y que es un libro que recupera un texto de Maurer del 92 que Juan Saer llegó a leer y con el que se llegó a emocionar. O sea, le había gustado mucho, muy divertido, muy bueno. Hay otro texto de Marcelo Connor, otro amigo, y hay unas fotos increíbles que les recomiendo mucho. Son 2 libros, además de que por supuesto recomiendo mucho que se lean libros de editoriales universitarias, que me parece que es un momento espectacular para recomendar que se lean esos libros. Así que les quería recomendar esto y les quería decir que así como estuve recordando estas charlas, estuve también recordando charlas con Saer y charlas con Beatriz Sarlo. Y de las charlas con Saer hay un final de la entrevista del 93 que fue recuperada por Martín Prieto para un libro de entrevistas, pero que me impresiona mucho. Ya me acuerdo que en ese momento a Martín le había impresionado y que a mí me impresiona mucho volver a leer eso, porque no ocurre siempre que uno tiene como la posibilidad de ver a alguien que ya es un grande y que va a ser un enorme en la literatura, ¿no? Y sobre todo hablar de cómo se imagina en el futuro. Qué atrevida también pienso hoy, ¿no? Hacerles ciertas preguntas. Y en esta entrevista, que es realmente muy buena, en donde, por ejemplo, ¿de qué trata la próxima novela? De la guerra de Troya, me dice. Estás hablando de la pesquisa, ¿no? Pero uno lo lee después y empezás a reponer montones de cosas. Pero en este final, yo le pregunto, así bien atrevida, la verdad, Saer, ¿qué espera de sus libros? Que gusten, que duren, que queden. Me gustaría ocupar un lugar pequeño, aunque sea, en la literatura argentina. Me gustaría formar parte de la literatura argentina. Y es muy emocionante, fue emocionante en ese momento pensar, que me lo estaba diciendo uno de mis autores favoritos, pero ahora, 20 años después de su muerte, pensar que lo haya conseguido me parece muy, muy alucinante. Le paso la palabra a Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Juan. Y bueno, gracias a Alberto y a Indelita por parece una delantera de metegol, digamos, ¿no? Como todos los tres pateando para el mismo lado. Bueno, Juan, si el tema es el tema como medio como de biografía del lector, yo el primer libro que leí de Saer fue El limonero real. Inde, que fue alumna de Sarlo, dice que Sarlo recomendaba Cicatrices, y en el libro de Sarlo, no sé si lo leyeron, No entender, nunca lo nombra una sola vez a Saer. Lo nombra una sola vez como al voleo, hablando de Adrián Yáñez. Ya estaba cansada de hablar de Saer. Estaba cansada de hablar de Saer, pero es rarísimo. Habla 2 páginas de Adrián Yáñez y en un momento dice a Saer, hablando de Yáñez, ¿no? Por dónde hay que entrar a la música. Y yo dice, bueno, pero es como si decimos que por Saer hay que entrar a través de Cicatrices. Bueno, yo entré por El Monero Real y lo vi, la primera vez que lo vi en mi vida fue junto con Alberto. O sea, cuando lo vi a Saer, estaba Alberto en la oficina de la que habló Alberto recién, Uruguay, Corrientes Uruguay, en Alianza. Le fui a hacer una entrevista para un diario, era un diario nacional en ese momento, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero lo bancaba el Partido Comunista. Y Saer, el diario Sur, y Saer, yo tendría, no sé, 22 años, 23 años. Desde que llegué hasta que me fui, me hizo bullying con una palabra que era la palabra misterio. Cada tanto él pronunciaba la palabra misterio y me decía, ¿se puede escribir la palabra misterio en un diario comunista? Y yo le decía, sí, no tengo idea, pero supongo que sí. Entonces, al final, cometí una pequeña venganza, que obviamente él no la registró. Estábamos con Alberto y él bajando en el ascensor, los dos fumando. Era como una cápsula de la muerte. Y Saer fumaba con una mano y con la otra mano se tiraba Ventolin. O sea que era como que iba hacia la muerte y se rescataba, no sé, no sé qué piso era, pero en esos pisos murió y resucitó varias veces. Y yo le pregunté por Aira, que era como la venganza de buzo táctico que me quedaba.
Y le digo, ¿leíste a Aira? Sí, me dice, leí La Luz Argentina. Y le digo, ¿te gustó? Más o menos. Le digo, ¿sabías que no corrige, no? Ah, me dice, por eso es entonces que no me gusta a mí. Y en esa entrevista dijo 2 o 3 cosas. O sea, yo no lo conocía y tampoco conocía el registro de ironía con el que él hablaba. O sea, como la masa crítica del lenguaje que él producía, el lenguaje que no se refería a su literatura, era un lenguaje totalmente irónico, cuya frecuencia había que captar y que yo capté muchos años después leyendo las entrevistas una vez publicadas y una vez olvidadas. Recuerdo dos momentos. Uno cuando algún escritor contemporáneo de él había dicho que él era un posmoderno. En ese momento ese rótulo encajaba en cualquier lado. Y Saer dijo, no, yo todavía soy vanguardista. Me acuerdo perfectamente de eso. Y después me acuerdo de la obsesión por Menem, porque Menem o estaba por asumir o recién había asumido, pero nadie sabía quién iba a ser Menem. Saer sí. Saer dijo, che, Menem me hace acordar mucho el carnaval de Río de Janeiro, porque las noches son muy felices y muy fuera de control y al día siguiente hay que juntar los cadáveres de la vereda. Yo dije, ¿qué habla este tipo? O sea, hablaba del futuro y la pegó. Y después lo vi 2 veces más, una vez que yo hice una gestión para llevarlo a La Plata, que fue la única vez que fue a La Plata, en el Centro Cultural Malvinas, que Alberto fue, que tomó whisky, eran las 5 o 6 de la tarde, tomó whisky, estaba con un mal humor insoportable, porque creo que era así, vos lo conociste mucho, cuando estaba insoportable, era insoportable. No quería ir, no, una mala onda, estaba lleno y tenía una mala onda tremenda, y en un momento también hizo bullying al tipo que lo presentaba, y en un momento empezó a hablar mal de Bioy Casares, de la nada. Digo, esos escritores como Bioy Casares, o sea, pero era como cortar con un tema que no sé cuál era y seguir con otro que no tenía ningún tipo de vínculo. Dice, esos tipos que... Dice, yo lo escuché un día a Bioy Casares decir que hay que escribir como si se le escribiera a la novia. Dice, a menos que la novia de uno sea Virginia Woolf, yo jamás escribiría en el código en el que una novia mía podría recibir lo que yo escribo. Pero me gustó esa mala onda porque era como una mala onda llena de cosas, de observaciones maliciosas, pero que tenían bastante sentido. Y yo creo que me parece que esa malicia está muy presente, no tanto en la ficción como en sus libros ensayísticos, en su crítica literaria y en los cuadernos de trabajo que publicó Alberto, donde ahí hay también como mucha presión sobre lo que no le gusta y mucho despliegue del disgusto personal argumentado, que en eso yo creo que era como un especialista y hasta te diría el creador de un género. Perdón, ya nos queda poco tiempo. Voy Dale. a completar lo que dijeron, decir... no. Bueno, no, estoy bien. Bueno, es decir, lo de Juanjo, Juanjo me gustó siempre mucho. Saer, es decir, que no te contestaba, venía a presentar sus libros, en los reportajes no hablaba de sus libros. Nacho, que llevaba prensa en ese momento de Seix Barral, Planeta, se desesperaba. Él quería nada más que 6 notas. Cuando te llevamos a La Plata, vos eras el 7º u 8º. Dice, no, yo vengo acá, hago 6 notas y basta. Y cuando lo entrevistaban, no hablaba de sus libros, trataba de irse y hablaba de cosas muy interesantes, inteligentes, le gustaba hablar. De pronto, si llegaba a agarrar Onetti, bueno, podía seguir horas. Claro. Es decir, pero de su obra, poco. Es decir, él tenía una frase que lo definía: yo soy escritor cuando escribo. Parece una tontería, evidentemente. Uno es escritor o es albañil cuando revoca una pared. Es decir, pero... Eve Ujar también. Es decir, y para llevarlo, es decir, era el 7º o 8º que le agregábamos a los 6 que él aceptaba, y le tocó al pobre Juan José. Bueno, lo llevamos, y yo lo llevé, digo, mira, Juan, vos me venís jodiendo que había escuchado que el materelo de La Boca se comía muy bien porque
en una tana, en un boliche en la boca, que amasaba el hermano, y digo, mira, regresando de La Plata, vamos al Materelo. Si no vas a La Plata, no vas al Materelo. Claro. Es decir, por supuesto que él tenía mucho humor, pero efectivamente no quería promocionar su obra, como que él no le correspondía. Él no quería tener contacto con los periodistas. Dice, yo jamás le envío un libro a un periodista. Es decir, eso es tarea del editor. Es decir, y nunca tocaba ninguna coma. Una vez que entregaba el libro, no corregía, no miraba. Es decir, yo tuve mucha intervención en su último libro, en La Grande. Es decir, para cortar, bueno, es decir, de los libros podría hablar mucho de glosa, de cualquier otro, pero en general la mecánica, él me llamaba y me decía, Alberto, tipo octubre, noviembre, es decir, empiezo una novela. Bueno, ¿cómo la vas a llamar? Las nubes iba a llamar El Horizonte, por ejemplo. Después le cambió porque se enteró que en MC, un escritor argentino joven, que había puesto El Horizonte, Las Nubes. Y para ver cómo las bromas de él, yo le digo, claro, en Las Nubes nadie te va a protestar, porque el pobre Aristófanes los está jodiendo, porque ese no puede protestar. Bueno, se reía, qué sé yo qué, pero es decir, me daba el título. Yo sabía que yo no le preguntaba de qué iba, solamente el género para ponerlo en el contrato, porque yo sabía que la importancia de él estaba en la narración, no en la anécdota, cómo contaba. Es decir, hay novelas que tienen más narración y otras que no. Es decir, y donde hay una narración, por ejemplo en glosa, es decir, no es en la caminata. La caminata es un mecanismo que él usa y que repite, es decir, bueno, copia el banquete de Platón, es decir, la caminata de dos, de Leto y el matemático, es decir, es una gran novela y es una gran novela política. Es decir, porque dentro de esa charla, 20 años después, Leto, La Pastilla, es decir, está considerado uno de los mejores libros políticos sobre la dictadura. Es decir, a primera vista no lo es, pero bueno, está todo eso y en una narración espectacular. Es decir, yo quiero, lo leo para hacerlo más cortito, porque con glosa, él no usaba, él hablaba por teléfono mucho. Sí. Es decir, y a partir, acá en este libro hay la última foto de él en Buenos Aires, estamos en el Malva, es decir, bueno, está en el 2003. Después nunca más vino. Tenía que venir invitado por la Academia, de la Real Academia, para cerrar el tercer Congreso de la Lengua en Rosario. Ya estaba enfermo, no vino y fue Fontana Rosa el que lo reemplazó. Es decir, quiero decirles bueno, que nos acercamos mucho a partir de su enfermedad, del cáncer. La última vez que estuvo en Buenos Aires fue en el 2003. Lo invitaron para venir en el 2004, el 2004 al Congreso de la Lengua y no pudo venir porque ya estaba mal. Mira, lo leo, es decir, porque yo pensaba contar un poco del Río sin orillas por el título de esto, porque es unas anécdotas lindas ahí, pero bueno, quiero leer esto. El 9 de junio, al mediodía, recibí la última llamada de Juani. Me hablaba desde el sanatorio donde estaba internado. La llamada fue corta y estaba exultante. Había decidido que el último capítulo de La Grande lo pensaba como una coda, no muy extensa, no más de 20 páginas, y que había decidido terminar la novela con la frase «Moro vende». Al día siguiente, sábado 10 de junio, en la mañana, recibo la llamada de Laurence, su compañera, que me comunica la triste noticia de la muerte de su compañero.
A 15 años de esa llamada telefónica, bueno, esto es viejo, a 20 años sería hoy, a 20 años de esa llamada telefónica, todavía me resulta doloroso hablar de su muerte. Así que prefiero hablar del 20 aniversario de la publicación de La Grande. Es la historia de varias vidas de distintas generaciones a lo largo de 7 días, una semana entera, y todo se encamina lentamente hacia un asado sobre el que caerá un largo de más de 4 décadas, una tormenta pesada y oscura de fin de fiesta. Su proyecto literario, lucidamente desplegado a lo largo de más de 4 décadas y una veintena de libros, alcanza en estas páginas su culminación. La Grande cierra el ciclo de lo que se abrió con su primer libro de cuentos en La Zona y en su novela Cicatrices. En enero de 2005 ya me había enviado los 5 primeros capítulos de la novela terminados. Si bien no puedo asegurar que Saer no habría hecho modificaciones en esos capítulos, al recibir las pruebas podemos inferir que ese texto era el definitivo. El Camino 6, el colibrí, estaba completo en su computadora, aunque debo señalar que Saer, del último capítulo, Saer escribió en el cuaderno el título y la primera frase: lunes, río abajo, con la lluvia llegó el otoño y con el otoño el tiempo del vino. Bueno, quería decirles esto, es decir, que al día de hoy todavía sigo acordándome y prefiero acordarme de su obra, bueno, que fue una pérdida muy grande y que en la cotidianeidad era de un humor, hasta a veces, es decir, de colegio secundario, es decir, pero no tenía narcisismo, era de una honestidad no solo intelectual, sino hasta económica. Es decir, yo he publicado creo que 5.000 títulos y montones de autores, y bueno, es decir, quería terminar porque La Grande cierra el ciclo de su obra, y bueno, hay más para hablar. Es decir, antes de cerrar, hay algo que me obsesiona, que es cómo envejece la obra de Saer, o cómo es leída hoy, y qué zonas están más vivas. Antes de organizar esta mesa, hablaba con un amigo que es de letras. Le digo, decime algo de Saer. Me dice, mal tiempo para Saer. ¿Por qué? Es lento. Si lo leo y estoy cansado, me duermo, pero si engancho bien, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué lecturas se pueden hacer hoy de algunas zonas de Saer? Me encontré con que A Medio Borrar lo podía leer casi como un cuento distópico, donde hay una ciudad que se está inundando, ¿no? Una catástrofe climática podría ser. Sí. No sé, ¿qué les pasa a ustedes con la lectura de Saer hoy? ¿Está prendido? No puedo, sí, creo que estaba acá. Justo pensaba un par de cositas en relación a lo que estábamos hablando. Pensaba que la palabra era pendenciero para Saer, ¿no? Tenía una cosita de pendenciero, me gusta pensar en esa palabra para él. Pensaba en cómo te provocaba o ese tipo de cosas, tenía así como una cosa pendenciero. Pensaba también que en este libro, en el de Maurer que les recomendé, aparece una anécdota que está en otros lados y que en una de las entrevistas que yo le hice me habla que es la pelea que tuvo con los escritores de la SADE en su momento, porque él salió en defensa de Juan L. Ortiz. Había algunos que se habían burlado porque Juan L. había ido vestido de blanco a recibir a González Tuñón ahí al Paraná cuando llegaba, y estaban los cancheritos que se burlaban, y Saer se molestó y se pelearon por eso, y entonces parece que en esa época era la época que estaba en la televisión Augusto Bonardo, que lo llamaba todo el tiempo, Augusto decía, Juan José Saer, lo estoy esperando en el programa, venga la próxima semana, no sé qué, no sé cuánto, hasta que un día se le aparecieron en la casa directamente los de la producción de Bonardo. Entonces como que hizo una irrupción también así pendenciera, ¿no?
pensaba en un sentido. Y en relación a lo que tiene que ver con la lectura hoy, y con la lectura en general de aquellos que recién ingresan, y volviendo al Limonero Real, había algo que no lo voy a encontrar, pero que está en otra entrevista, en una charla que hicimos con Sarlo en la Feria del Libro hace unos años. Ella contó un episodio que tal vez ustedes vieron en la televisión, volviendo a la televisión, una charla que tuvo Sarlo con Fantino. Sí, claro. Que Fantino estaba muy preocupado porque no lograba leer a Saer. Claro. Pero en esa charla lo que Beatriz contaba era que ella le recomendó El Limonero Real y que para su sorpresa Fantino finalmente terminó, digamos, agradeciendo esa lectura. Mirá. Entonces ella decía, a lo mejor nosotros somos elitistas que pensamos que un libro como El Limonero Real no puede ser leído por alguien como Fantino. Entonces, a mí lo de pensar qué se puede leer hoy, qué no se puede leer, o sea, yo no tengo ninguna duda, vos entrás hoy a Google y te pones a buscar y encontrás lectores en España, y digo España porque lo leen en español, lectores en España que todavía dicen por qué en España no se consigue determinado libro de Saer, por ejemplo, que ya no está, no se reeditó o lo que sea. Lectores que empiezan por uno y siguen por todos. Te digo porque encontré varios, esos que hacen crítica en los blogs y demás, absolutamente magnetizados por la prosa de Saer, y no son textos viejos, son textos más bien cercanos en términos del tiempo. Entonces me da la sensación de que la verdad que si uno conoce lo que es la obra de Saer y lo que significa el tiempo en la obra de Saer, lo que pase hoy, bueno, por ahí se termina en 5 años, espero que antes, pero digo, hay cosas que no sé si necesariamente tiene que ser una moda. Me parece que efectivamente consiguió ser un autor en la literatura argentina. ¿Te gusta, no te gusta? La desprolijidad de Aira, o sea, son nombres que son capitales, diría yo, en la literatura argentina. Bueno, no sé, yo andaría en ese asunto con pie de plomo, porque es obvio que la literatura de Saer es exigente y que hay libros de Saer que son más exigentes que otros. No sé, El Limonero Real es más exigente que El Entenado, sí, o que La Grande. O La Mayor es más exigente que La Ocasión. Pero eso para mí son como registros específicos que responden de manera como universal a los dones de Saer. Saer tiene varios registros, todos o cada cual de esos registros o cada uno de esos registros tienen un nivel de exigencia diferente. Vamos de lo menos exigente a lo más exigente, pero también hay literatura de la fluidez. ¿Qué sé yo? Simenón, por ejemplo, por decir a alguien, hiperlegible. No, aparentemente no presenta ninguna dificultad de lectura. Es decir, vos, como primera experiencia de lector, te enfrentás o te relacionás con un libro de Simenón, con cualquiera, con el que te toque, con el primero que se te ocurra, y no ves la dificultad. En principio no ves la dificultad, ves que la relación es franca. Quiero decir que el grado de dificultad no determina el grado de literatura. O sea, porque si no sería muy sencillo. Aquella literatura que ofrece una experiencia de dificultad altísima es una altísima literatura, y aquella que no ofrece ninguna o que ofrece menos, no sé, Simenón, pero puede ser Puig, pero puede ser mucho, hasta Borges, serían literaturas menores. Yo no pienso el vínculo con la literatura en esos términos. Sí me parece que Saer lo que postula es una literatura exigente, de diferentes grados, según por dónde entre uno o por dónde siga uno una vez que entró. Pero eso no sé si es lo que determina la literatura que él hace. Yo creo que la literatura que hace Saer está menos en las dificultades que aparentemente presentaría su escritura en sus libros más exigentes, que en ciertos dones que él tiene que son más bien, diría yo, biológicos. Porque de todos esos dones que uno asocia con la escritura, porque se trata de un escritor, y hay como una tendencia a considerar que las cosas son así, yo me quedaría con lo anterior. O sea, con los elementos preliterarios con los que cuenta Saer como dones. Por ejemplo, su manera de mirar. Digamos, hay una relación, una percepción de Saer,
desde su punto de vista respecto del mundo, de los fenómenos del mundo, que lo hacen una persona muy, muy atenta del punto de vista de qué es lo que tiene la percepción humana para darle a él. Y así como hay gente que boludea, en el sentido de que qué distraído es aquella persona, y todos sabemos cuáles son los más o menos distraídos, así como sabemos cuál es la literatura más o menos exigente, Saer lo que tenía para mí era una manera de aguantar hasta obtener algún sentido de las cosas que contemplaba. Es decir, que yo lo veo más como una persona que tiene a su favor el milagro de la percepción y de la espera y de la paciencia, que son milagros paraliterarios o preliterarios. No es eso la literatura, porque esa frase de Virginia Woolf, que tanto le gustaba a Deleuze citar, que es, ¿quién habla de escribir? O sea, escribir es como un accidente o como un epifenómeno de una cosa mucho más importante que es ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y frente a esa pregunta, ¿qué es esto? Saer ha sido muy, muy atento y le ha dado muchísimo tiempo a la contemplación como una experiencia preliteraria sin la cual su literatura hubiese sido más fluida, más corriente, más vulgar, otra cosa, digamos. Lo que no quita que haya otros tipos de escritores que tienen los dones, digamos, se comunican con sus dones a través de otros canales. Yo añadiría, Dale. y que sé que estamos mal de tiempo, pero yo añadiría el tema de la poesía en Saer, que me parece que es también relevante en relación a su lengua, que haya sido poeta, más allá de que haya un libro, pero que haya sido poeta, Y digamos. muy influenciado por Juan L. y por Por Pedroni, los supuesto, poetas que por le gustaban. Seigola, Sí, por sí. supuesto, pero digo, me parece que esa poesía en un punto también es pre-literaria, quiero decir, Claro. porque tiene que ver con el saber lector. Y creo que ahí está. Mientras hablabas antes, Alberto, y esto es lo último, cuando hablabas de Gamerro y de las tormentas de Saer, pensaba en Turner, ¿viste? En los cuadros de Turner, y en los cielos de Turner y en los cielos de Saer, ¿no? Yo vi una entrevista de Alan Pauls donde él decía, hay una tormenta en el río sin orillas que es más real que muchas de las tormentas que yo viví en mi vida. Yo fui a comprarme ese libro a leer El río sin orillas después que dijo eso. Compren el último libro de Alan Pauls, de paso, que tiene Sí. 2 textos sobre Saer. Uno es el de la despedida de cuando Saer murió, que es increíble de bueno, increíble No de lo leí bueno. todavía. Muy, muy buenos los ensayos, sí. ¿Preguntas? Si alguien tiene una pregunta, perfecto. Para que te paso el micrófono. Sí, Juan, vos hablaste cuando hacías la introducción de lo saeriano como algo, como un adjetivo. Y les quería preguntar, por lo menos creo para muchos de los lectores, hay una experiencia de Saer, digamos, que está toda esta cuestión, todo el interés por la forma, la importancia que le daba a la poesía, pero al mismo tiempo, yo creo que para muchos de nosotros, Saer produce una experiencia de lectura, ¿no? Quería preguntarles por eso, ¿no? Si el vínculo con Saer también tiene esa cuestión que sería también paraliteraria, digamos, ¿no? Mira, yo estaba pensando, él, todos sabemos que escribía en una zona, le atraía los ríos, el Paraná, el Uruguay, toda la parte fluvial, pero también la Pampa. Entonces hay 3 novelas que se dice que son históricas y no son históricas. Simplemente él los llama los libros de la llanura. Son los 3, la ocasión, el entenado y las nubes. Es decir, en donde no están los personajes del elenco estable. Es decir, yo como lector puedo decir que todavía tiene vigencia, porque el que entra en el mundo Saer lo sigue. Yo he ido a dar charlas, ahora el otro día en Caballito, pero el muchacho este que ahora se recibió en la facultad, cuando era vendedor de libros y vivía en Bursaco, en el barrio había organizado un grupo de 10 saerianos y se reunían a discutir. Invitaronlo otra vez porque ya avanzaron y quieren hacer no sé qué cosa. De una vez que entran, porque hay algo, es decir, entre esos amigos, es decir, ese elenco estable, que uno establece un vínculo. Las novelas de Saer, esas, la amistad permea todo. Por eso siempre el asado, si hace un calor de morirse el hacer el liso con el salame.
Es decir, uno termina siendo amigos, identificándose, es decir, transmite, es decir, ese don que él tenía para la amistad y el culto que él rendía a la amistad. Uno termina como lector, es decir, también entrando, es decir, te incita a ciertos sentimientos de amistad, de identificación con eso, y proyectándolos por ahí con la vida de uno. Es decir, la amistad es central. Con respecto a que efectivamente Saer no es difícil, es exigente con el lector. Te exige que le prestes atención, no es para ir a leerlo en la playa. Es decir, tenés que dedicarle un poco de tiempo, pero se puede entrar por cualquiera de los libros. Es decir, yo cuando me preguntan, una de las cosas, los nuevos lectores que tienen los jóvenes, un poco les revienta cuando los viejos lectores, lo que pasa es que tenés que empezar a leer Cicatrices, después tenés que leer esto, y no les gusta. Vos entrá por cualquiera, tenés 27 libros para entrar. Y te va a gustar a medio borrar, que es un cuento maravilloso, es decir, bueno, por muchos otros. Les digo una cifra para ver que, pues se supone que es muy de elite. Desde el año, yo publico, empiezo el 6 Barral con él, en el año 94 o 93. Al año 22, que es cuando yo ya me retiré, es decir, que tengo las cifras, en la Argentina solamente vendió casi 1 millón de ejemplares. En un autor como Saer, que venda eso, es mucho. Además tiene muchas traducciones, pero muchas. Yo la última, por motivo del libro, me metí en el programa ProSur de traducciones y me encuentro con, voy a contar solamente un caso. Veo que de pronto una editorial china contrata 3 libros de Saer, 6.000 ejemplares cada uno. Al año siguiente, esa misma editorial, que traducía del chino al chino mandarín, vuelve a contratar otros 3 más. Es decir, también en tiradas de 6.000. Quiere decir que el primer, vos decís, bueno, pobre chino, el que eligió los 3 primeros, es decir, qué sé yo, es decir, bueno, estará, sí, no tanto, pero por ahí, qué sé yo, es decir, lo cambiaban de laburo. Es decir, pero no, evidentemente ese señor que eligió esos 3, al año siguiente volvió a contratar otros 3. Es decir, quiere decir que llegó a China y con esto está muy traducido. Es decir, después de Cortázar, después de Borges, creo que en realidad viene Saer. En Francia tiene toda la obra traducida. Y esa no está financiada, porque ya desde antes, es decir, bueno, está en casi 30 lenguas, está traducido. Y acá, hoy los jóvenes o grupos jóvenes lo siguen y lo leen distinto. Encuentran otras cosas, es decir, otras miradas. Es decir, y después hay libros que tienen un solo tipo de lector, que después no son saerianos. El río sin orillas, lo lee otro tipo de estudiante o profesional de filosofía y letra, que después no lee El limonero, pero El río sin orillas, tratado imaginario le pone. Es decir, tiene unos lectores, pues es un libro que se vende, pero no se vende solamente a los saerianos que después te leen toda la obra. Leen ese libro, porque es un tratado, y trata todos los temas que se le ocurren. Es decir, bueno, no hay tiempo, pero hay una anécdota muy linda ahí por el título. Bueno. Sí, no, estaba pensando cuando dije lo de la poesía, estaba pensando en las comas de Saer, ¿no? Que es una de las características sustantivas de esa narrativa. Y me acordaba de una historia que yo la tengo muy presente. A mí eso me lo contó Alan Pauls. Siempre me olvido de preguntárselo, porque lo cuento y siempre me olvido de refrendarlo, pero parece que en una época Saer recibía anónimos. Anónimos que decían, yo, coma, quiero, coma, Parodia. pero no consigo, coma,
escribir, como el hijo de Remil puta de Saer, ¿no? Y que cuando se lo dijo a Alan, Alan le dijo, pero ese es Fowl. Ese es Quique Fowl que te está mandando eso. Es tal cual, uno se lo puede imaginar Buenísimo, perfectamente. buenísimo. Perfectamente. Pero lo de las comas me parece que era importante. Quique Fowl, que Dale. criticaba a todos, con Saer tenía un respeto y le agradecía mucho porque Saer, que se presentó a la beca Guggenheim y presentó un textito así, Saer, y por supuesto lo rechazaron. Nací en Serodino, tengo tal edad, escribí varios libros y quiero la beca para escribir una novela. Y le dijeron de la Guggenheim, no. Pero como había llegado con muchas recomendaciones, lo recomienda Fowl, y Fowl que criticaba a todos, es decir, pero también era muy generoso con los jóvenes, si descubría a alguien. Con Saer se chapó y se llevaba muy bien. Sí. ¿Tenemos una pregunta ya? Sí, no puedo dar cuenta de cómo leen los jóvenes, tengo 64 años, pero sí vamos a empezar, no el seminario que hiciste con Nicolás Rosa, sino con Vanessa Vitagliano para leer El Entenado. Y somos gente de mi generación, gente grande, algunas de las cuales no leyeron a Saer. Quiero decir con esto que también ingresa Saer a la lectura de gente de mi edad que recién lo está conociendo. No, simplemente eso. No, Vanessa con Vitagliano. Con Vanessa. Estamos, y hoy leímos Sombras sobre vidrio esmerilado. Bueno, en una biblioteca popular en Saavedra. Pero bueno, quería significar eso, digamos, también es primera lectura de gente grande. El Entenado. En una época yo era muy saeriano, fanático, ¿viste? Leía Los Duros, El Limonero, Glosa, y El Entenado me parecía el librito más accesible o más comercial, entonces lo había dejado de lado. Y en pandemia lo leí por primera vez y me rompió la cabeza. Queda para la próxima. Yo estaba exiliado en Colombia primero, manejaba siglo XXI en Colombia, pero viajaba a México, ahí estaba Orfila Reinal, así, que te explotaba, te tenía algún viaje, Colombia, Orfila te tenía horas, y en un momento me dice, a ver, Lupita, tráeme ese original que mandó ese escritor que vive en París. Viene, trae el libro y era Nadie, Nada, Nunca. Y la lectora, que era una escritora del siglo XXI, lo rechazó. Y Orfila además decía, ¿quién? No lo conoce nadie, y pide $1.500 de anticipo, que el viejo era un codo. Es decir, nosotros en Buenos Aires para alquilar, contratar, es decir, Foucault, pagamos $4.000 de anticipo, porque había sido un éxito en Francia, el primer Foucault. Es decir, y Orfila casi nos raja a todos. Dice, ¿cómo van a poner $4.000? Es decir, y bueno, y Saer pedía 1.500. Le digo, sí, lo conozco, es un gran autor, qué sé yo, démelo, lo leo esta noche y mañana pues yo ya me volví a Bogotá. Lo leí pésimamente, mal y rápido, la primera vez en manuscrito. Y cuando vengo le digo, Orfila, es un gran libro, Saer es importante. Nuestro proyecto es que en cuanto vuelva la democracia a la Argentina, volvemos con siglo XXI, y si iniciamos el primer libro que publicamos es de Saer, que tiene un núcleo, yo sabía de la existencia de punto de vista, todo eso. Le hice un cuento y además, ese tiempo yo estaba en Colombia, pero después le digo, además, de Colombia yo le compraría 500 ejemplares del libro. No lo llegué a comprar porque lo dejé antes y pensé alianza. Pero bueno, finalmente lo sacó. Es decir, que sin conocerlo, así, es decir, leí en original Nadie, Nada, Nunca, que es uno de los libros que inicia, por ejemplo, que uno después lo lee, es decir, lo de Pichón Garay,
es decir, no, Pichón es el francés, es del otro, del gemelo. Y, Gato. Claro, bueno, es decir, y que va contado hasta en La Grande, aparece el caso de la desaparición. En esta primera todavía no se sabe bien por qué desaparecieron, es decir, la pareja. ¿Querés decir algo más con respecto a esto? Estás bien, estás bien. Si no hay más preguntas, mirá, te voy a leer unas líneas del Entenado. Es una persona que se está levantando. Tierra, cielo vacío, carne degradada y delirio, con el sol arriba, pasando, desdeñoso y periódico, por los siglos de los siglos. Así se presentaba ante mis ojos recién nacidos esa mañana la realidad. Bueno, cerramos acá. Un aplauso para los invitados. No, sobre las comas, lo que dijo, y vos contando tu experiencia en el coso, todo fumando, él fumaba y él. Mi teoría es lo de las comas, porque era asmático, es decir, gordo, le costaba caminar, es decir, y si uno sigue, lo lee en voz alta, es la respiración de él. Es decir, y a su vez, lo de la poesía, él soñaba con escribir una novela, él quisiera ser poeta, es decir, y si uno lee en voz alta muchos textos, como el que vos acabás de leer, es decir, son escritura, es poesía en prosa. Él quería ser poeta, es decir, pero decía que no le daban las tabas para eso. Perdón, ya con la pata en el estribo. En septiembre, en el Borges, se va a hacer una representación teatral, una especie de performance de un grupo de teatro con una actriz que se llama Victoria Roland, sobre la Mayor. Yo la vi en Santa Fe, que le quisieron como una especie de ensayo general ahí, una jornada por Saer también, hará un mes, y quedé muy impresionado porque, bueno, es alguien leyéndote del modo en que una persona le lee a otra, que es como una especie de transmisión filial de afecto. Es decir, cuando, no sé si, cuál sería la matriz de que uno escucha que alguien le lee. La mamá leyéndole al niño, o el papá leyéndole al niño o a la niña. Ese mecanismo aparece en esta representación de la Mayor con una lectura que es realmente como yo pensaba, es como imposible leer la Mayor, primero sin equívocos, después conectándose con todas las velocidades, con todos los ritmos que tiene la Mayor, porque no solamente tienen esas comas del principio, sino que tiene tiros largos también, y sobre todo con el drama que hay en el interior de la Mayor, que es un poeta o un escritor que quiere ser poeta o lo que fuere, que cuenta su experiencia en el mundo sin entender nada. Y cada tanto el doble mantra, cuando dice todo, 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 nada, 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 y releva todos los acontecimientos de su experiencia que van desde el transporte público hasta la oscuridad del universo, pasando por el té que se está tomando. Y todo esto porque digamos, cuando uno lee con su voz interior, lee como un ritmo medio monótono. No lo lee representado al texto, me parece a mí. Lo lee medio en bruto. Sobre todo textos tan variados como la Mayor. Si pueden verlo, parezco el productor de la obra. Si pueden verlo, si tienen ese tiempo, no se lo pierdan porque es realmente una experiencia un poco alucinógena. Digamos, escuchar lo que Saer escribió y que se vuelva orgánico eso. Que no sea la escultura de uno leyendo la letra, sino que esté en el ambiente. Es muy impresionante. Creo que si quieren pagarme las entradas a mí, las adelantadas las puedo. Bueno, ahí dijiste algo de lo alucinógeno. Vos que preguntabas por la experiencia de lectura. A veces leyendo a Saer hay algo medio lisérgico.
Porque descompone la realidad y a veces te perdés qué está explicando, qué está contando de lo real. Y es como que lo descompone, ¿no?, en muchas partículas y decís, pará, ¿de qué estaba hablando? Porque además las frases son largas y tenés que volver. Bueno, algo de eso me pasa a mí también con la lectura de... Bueno, muchas gracias.